Hola, muy buenas y bienvenido a un episodio más de Dosis y Conciencia. Soy Alberto Palazuelos y en esta ocasión quiero hablarte de los anclajes. Los anclajes son un concepto que aprendí en un posgrado que hice de programación neurolingüística y es algo muy potente que puedes aplicar a tu vida. Y aquí te estarás preguntando, ¿qué son los anclajes? Bien, los anclajes son acciones y son estímulos sensoriales que llevamos a cabo de forma manual y de forma artificial con el fin de que desencadenen una emoción o un estado mental. De tal forma que si yo hago y tengo este anclaje ya producido, puedo evocar un estado mental de forma artificial, de tal forma que me ayude con ciertas situaciones en mi día a día. Este quizás no es un anclaje que yo en mi día a día utilizo, pero sí es uno de ellos. Entonces, una vez que has entendido qué son los anclajes, podrás pensar que tiene cierto parecido al condicionamiento. Y es que es un tipo de condicionamiento, sin embargo, es un condicionamiento distinto al condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico asociado al experimento de Pavlov, de los perros de Pavlov. De cuando suena la campana, seguramente lo hayas oído hablar de ello, y cuando suena la campana aparecían los perros porque ya tienen asociado que cuando suena la campana significa que va a haber comida. Ese es el condicionamiento clásico y es el más conocido. Este es un tipo de condicionamiento, pero a diferencia de este, no se basa en un estímulo-respuesta, estímulo-recompensa, no se basa en que haya una recompensa detrás y tampoco tiene por qué basarse en la repetición. Llegados a este punto, debes saber que existen tres tipos de anclajes. Hemos hablado que son estímulos sensoriales y por ello existen los anclajes visuales, como puede ser, por ejemplo, una foto, los anclajes auditivos, como puede ser una canción, o los anclajes cinestésicos, que tienen que ver con el propio tacto, ¿no? En este caso, también puede haber una mezcla de ambos. Por ejemplo, cuando yo hago así, estoy haciendo un chasquido, estoy oyendo el ruido y también estoy haciendo el gesto, con lo cual es una mezcla de auditivo y cinestésico. Cuando yo doy una palmada, también estoy haciendo un anclaje auditivo y cinestésico. De la misma forma que si vemos un vídeo, es algo visual y auditivo, ¿no? Pero existen estos tipos de anclajes y en función de ellos puedes jugar con ellos de una forma u otra. ¿Qué es lo que debes de saber? También, llegados a este punto, hemos hablado de qué son los anclajes, de los tipos de anclajes y de cuál es su finalidad y después veremos qué usos podemos darle y también tenemos que verlos cómo implementarlos. Bien, hemos hablado que los tipos de anclajes pueden ser desde una foto hasta una imagen hasta un gesto. Y aquí lo más importante para realizar un anclaje, porque el anclaje debemos hacerlo nosotros, debemos de anclar nosotros mismos aquello que queremos asociar ese estado mental, tiene que ver principalmente con la repetición y la emoción. Es decir, cuanto más repita ese anclaje, más fuerte será y cuanta más intensa sea la emoción asociada a ese anclaje, más potente será. Te pongo un ejemplo y te pongo un ejemplo real. Yo en este caso, el anclaje que más utilizo son las dos palmadas antes de tirar fuerte en el gimnasio, porque a lo largo de toda mi vida siempre he querido tirar fuerte e ir con todo. En el gimnasio daba dos palmadas antes, hacía un y a partir de ahí iba directo al peso. Entonces, tras hacer esto, cada vez que quería tirar fuerte una y otra vez y otra vez y otra vez durante tantos años, cada vez que doy esas dos palmadas, lo que hago es ponerme focus y mi motivación incrementa y me pone en un estado mental que me facilita el que yo pueda tirar el peso que quiero tirar en el gimnasio. Por otra parte también, lo que más entra en juego es la intensidad de la emoción, porque el anclaje se puede hacer por repetición, pero también se puede hacer por emoción. Es decir, un anclaje puede ser una canción que suena cuando estás experimentando un momento triste o un momento alegre. Cuando, por ejemplo, si lo estás dejando con tu pareja y estás sonando una canción de fondo, posiblemente eso cree un anclaje en ti de tal forma que cuando vuelvas a escuchar esa canción te vuelve a evocar un momento de tristeza porque tienes esa canción asociada a ese estado que viviste de forma tan intensa. Y por el otro lado también puede pasar lo contrario, que en un momento feliz y alegre suena una canción de fondo y tú asocias ese momento, esa intensidad, ese estado mental
a esa canción de tal forma que tú, cuando te pongas esa canción, lo asocias y emerge en ti esa emoción también. De esta forma ya puedes ver cómo la puedes utilizar, ¿no? Pero ¿qué más factores entran en juego además de la repetición y además de la intensidad? Pues bien, entra en juego la originalidad y la exactitud. Es decir, si concretamente, si seguimos con el ejemplo de la canción, si es una canción que escuchas todos los días y que has escuchado todos los días, pues estará cumpliendo este criterio de originalidad, ¿no? Y estará asociado a otros muchos momentos, más allá de la ruptura o este momento alegre, con lo cual no se produciría un anclaje tan intenso. De distinta forma, con las 2 palmadas, normalmente tú en tu día a día no das 2 palmadas. Yo no doy 2 palmadas en mi día a día. Con lo cual, esto hace que sea un anclaje mucho más potente. Por otro lado, también entra esa sincronización con el punto álgido. Es decir, no es lo mismo y no será tan potente el anclaje creado en el punto álgido de esa emoción tan intensa como puede ser la ruptura, como puede ser cualquier otra cosa, que momentos antes o momentos después. Cuanto más intensa sea la emoción, más ayudará a que se cree ese anclaje. Entonces es importante que sea en el punto álgido y utilizar aquel anclaje creado en el punto álgido. Y por otro lado está la situación contextual, y es que cuanto más parecido sea a la situación en la que lo experimentaste, más potente será el anclaje. Siguiendo con el ejemplo de las palmadas, a mí es un anclaje muy potente porque siempre lo he hecho en el gimnasio y siempre lo hago en el gimnasio, con lo cual siempre me evoca ese estado de motivación. Y ahora te estarás preguntando, después de que hayamos visto qué es un anclaje, los tipos de anclaje, qué lo diferencia del condicionamiento, ahora ha llegado el momento de ver los distintos usos del anclaje. Principalmente lo puedes usar en muchos ámbitos de tu vida, tanto en el apartado laboral y profesional, como en el apartado personal, como en el apartado físico. Yendo al primer punto, que es el más fácil, entrando en el punto físico, como ya te he comentado, como tú entrenas de forma recurrente y espero que lo hagas, si tú repites un anclaje de forma recurrente, siempre quieres tirar fuerte, siempre que estás de bajón y necesitas motivación y lo llevas a cabo y vas con él hasta el final, puedes crear a largo plazo un anclaje que te permita entrar en un estado de motivación cuando lo necesitas. Esto por la parte del entrenamiento. En tu vida personal, ¿qué más puedes evocar? Pues posiblemente puedas crear un anclaje con alguna foto que se asocie y que tú la asocies a un momento bonito, motivador, alegre. Tienes que tener en cuenta que al final estos anclajes tienen una finalidad concreta y es ponerte en un estado mental que te facilite a la hora de llevar algo a cabo. Con lo cual está muy bien que te genere felicidad y alegría, pero lo más relevante de esto es enfocarlo hacia un fin concreto. Es decir, si yo prometí a mi padre que iba a ser una estrella del rock, quizás cuando me entre en la flojera de dejar de lado mi sueño, quizás puedo echar mano de esa foto que me recuerda que yo le prometí esto a mi padre, o alguna nota o alguna otra cosa. Una nota misma que yo me pueda escribir en un momento duro, en un momento en el que necesitaba hablar conmigo, en un momento en el que necesitaba comprometerme conmigo, puedo dejar por escrito para en aquellos momentos en los que flojé, echar mano de él y poder seguir adelante. Tenemos que tener esto en cuenta porque es lo más relevante. De nada sirve simplemente evocar un estado mental porque sí y sin ningún tipo de razón. Todo esto va encaminado a que cumplas un objetivo y un fin. En la vida personal podemos utilizar fotos, canciones, notas a nosotros mismos y en el apartado laboral, sobre todo, es muy importante, principalmente cuando afrontamos situaciones que nos generan cierto nerviosismo y cierto estrés, como puede ser el hecho de que haya mucho estrés en tu trabajo, como puede ser el hecho de que vayas a una entrevista, como puede ser el hecho de que vayas a una reunión algo comprometida y vayas algo nervioso. Quizás en esos momentos puedes crear un anclaje con algún momento en el que te hayas sentido confiado y, como hemos hablado, generarlo tú a través de bien la repetición o bien de la intensidad de la emoción. Aquí también hay un truco que no te he mencionado antes, que en la práctica profesional de esta herramienta, la forma de
implementarlo y anclarlo más allá de la repetición, como en mi caso a la hora de entrenar, se hace a través de la imaginación, a través de la evocación de ese momento, de tal forma que tú te centras en revivir ese momento oyendo, viendo, sintiendo todo lo que sentiste en ese momento, y cuando llegas al punto álgido es cuando creas ese anclaje, que ya sea una campana, que ya sea una palmada, que ya sea tocarte fuerte, que ya sea gritar, ya sea darte palmadas en el pecho como un gorila, ¿no? Pero cuando llega a ese punto álgido, hacer ese gesto concreto de tal forma que lo asocias en ese punto álgido, que aunque no sea lo mismo que hacerlo en el mismo momento, con la repetición y con la intensidad, si lo haces de forma adecuada, todo esto si lo haces guiado por un profesional mucho mejor, pero por ti mismo puedes experimentar también, verás que te es de gran ayuda y que en mayor o menor medida te evoca ese estado mental que estás buscando. Así que, amigo o amiga, esto era todo lo que te quería contar acerca de los anclajes. Me parece algo muy potente que yo utilizo en mi día a día. Lo utilizo muy poquito, decir, pero lo poco que lo utilizo para mí es vital. Para mí es vital, y quien me vea en el gimnasio sabe que es algo que hago de forma recurrente. Y también lo trato de exponer por las redes sociales también para crear ejemplo de ello. Así que espero que te vaya lo mejor posible. Si tienes dudas al respecto, en este caso, estaré encantado de respondértelas si me envías un mensaje directo. Así que mucho ánimo con esta práctica y te deseo lo mejor. Un fuerte abrazo. Chao.